Hablemos hoy de las aprehensiones en las operaciones de comercio exterior. Y para ello aclaremos un poco el término. Una aprehensión es una medida cautelar que consiste en la retención de mercancías, unidades de transporte o diferente carga que está ingresando al país y que es una medida cautelar porque lo que hace la autoridad aduanera es validar la legal introducción de estas mercancías al país. Es decir, se verifica si se cumplieron los respectivos trámites aduaneros y la normatividad vigente. Por lo tanto, lo que puede hacer la autoridad aduanera a través del Departamento de Fiscalización, que en este caso ese control y esa aprehensión lo hace la autoridad de Policía Fiscal y Aduanera, es validar si efectivamente el importador está cumpliendo con el régimen aduanero. De lo contrario, lo que hace es retener la mercancía y realizar un acta de hechos donde se encuentre consignado cuál fue la causal y cuáles fueron las razones que dieron lugar a esta medida cautelar. Es importante entonces saber que existen unas causales que pueden dar lugar a la aprehensión y que para ello las podemos encontrar en el decreto 920 expedido en el año 2023 y que modifica las causales anteriormente establecidas en el decreto 1165 del 2019. Estas medidas, como lo mencionaba anteriormente, se encuentran descritas en el decreto 920 del 2023, específicamente en el artículo 69, donde podemos ver a continuación causales de aprehensión y decomiso, es decir, que la infracción o el incumplimiento de alguna de las siguientes situaciones o circunstancias dará lugar a la retención de la mercancía. Estas causales se encuentran enumeradas hasta el 40, hasta el literal 42, donde encontramos diferentes situaciones. Por ejemplo, encontrar mercancía diferente a la descrita en los documentos aduaneros, mercancía no declarada o mercancía que no esté soportada en ningún documento aduanero. Para ello es importante mencionar que las causales de aprehensión se pueden realizar de manera previa a la declaración de la mercancía, durante, es decir, en un control simultáneo o en un control posterior, es decir, después de que las mercancías hayan cruzado la zona primaria. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son las causales para evitar dificultades o para evitar situaciones problemáticas que conlleven a la retención de la mercancía y que posteriormente terminen en un decomiso. En el proceso de aprehensión y decomiso existen entonces dos opciones. Una, el procedimiento de decomiso ordinario y otra, el proceso o el procedimiento de decomiso directo. A continuación vamos a ver un poco sobre la diferencia entre estos dos. En el caso del decomiso ordinario, lo que hace la autoridad aduanera es hacer un requerimiento ordinario al importador sobre la existencia de una causal de aprehensión. Bajo esta situación, entonces, la autoridad le da pie al importador para que demuestre o desvirtúe tal situación y en caso de no justificar dicha circunstancia, deberá poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía. En este proceso, entonces, el importador deberá aportar unas pruebas y 15 días siguientes la autoridad aduanera deberá validar si estas pruebas son suficientes o de lo contrario determinará si se configura o no la causal de aprehensión. Paso seguido, entonces, si se comete o si se justifica la causal de aprehensión, lo que hace la autoridad aduanera es realizar un acta de aprehensión donde se indique cuál es la causal a imputar y cuáles fueron los hechos que dieron lugar a tal situación. Esta acta de aprehensión es un acto administrativo donde se deja constancia de la mercancía, de la cantidad y del lugar donde se va a almacenar cuando ingresa al control aduanero a disposición de la DIAN. Cuando la mercancía no sea posible aprehenderla, entonces la autoridad aduanera podrá imponer una sanción de hasta el 200% sobre el valor en aduana de la mercancía. Si por alguna circunstancia se evidencia que no fue posible poner a disposición la mercancía a favor de la autoridad aduanera porque se ha consumido, porque se destruyó, porque se transformó, se ensambló, esta sanción se puede reducir hasta el 150% sobre el valor en aduana.
Luego de la notificación del acta de aprehensión, el importador tendrá derecho a la objeción de la aprehensión. Esto significa que 15 días hábiles posterior a la notificación del acta de aprehensión, esta persona tendrá derecho a buscar evidencias, a demostrar la legal introducción al país de la mercancía que fue aprehendida. Posteriormente, entonces sigue el periodo probatorio, donde se podrán adelantar acciones que permitan evidenciar si las pruebas o la justificación demostrada por el importador son válidas y se pueden recibir en ese proceso. Posteriormente, entonces, a este periodo probatorio, la DIAN decidirá de fondo, es decir, emitirá un acto administrativo donde evidencia si hay decomiso o no. En este caso, si se da el decomiso, se deberá identificar cuáles fueron las razones y se deja la fecha, el lugar y las pruebas que dieron lugar al decomiso de la mercancía. Entonces, allí teníamos el proceso de aprehensión o decomiso ordinario. Y por otro lado, tenemos el proceso de decomiso directo, que este aplica de manera inmediata sobre algunas mercancías. Por ejemplo, mercancías que sin importar su naturaleza tengan un valor igual o inferior a las 500 unidades de valor tributario. También tenemos la importación de animales, la importación de cigarrillo, de tabaco, de licores, de mercancías prohibidas, mercancías que por acuerdos o tratados internacionales no puedan ingresar al país, mercancías que tengan alguna restricción administrativa y que ponga en riesgo la salud pública, mercancías que hayan ingresado por lugares no habilitados o mercancías que no se encuentren declaradas y que se consideren que hayan ingresado por contrabando. Bajo este proceso, entonces procede la aprehensión e inmediatamente el decomiso. Por lo tanto, se emite un acta de aprehensión que aplica simultáneamente para los dos procesos. Y en este caso no va a existir un proceso como lo vimos en el decomiso ordinario, sino que inmediatamente quedan decomisadas y en este caso solo procede el recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración es un derecho, un proceso que tiene el importador para solicitarle a la autoridad aduanera que reconsidere la decisión tomada. En este caso, el importador deberá aportar todas las pruebas para que el comité de revisión de aprehensiones que se creó con el decreto 920 del 2023 verifique si la causal impuesta da directamente a un proceso de decomiso directo o si puede permitirle al importador algún proceso de objeción y un tiempo para aportar pruebas. Después de haber analizado entonces un poco el concepto de aprehensión y de tener en cuenta de estas medidas cautelares y también de los diferentes procesos de decomiso, decomiso ordinario, decomiso directo, es importante saber que debemos conocer previamente, antes de realizar una operación de importación, de exportación y de tránsito, conocer cuáles son las causales o cuál es la normatividad vigente que puede dar lugar a una aprehensión o retención de una mercancía, teniendo en cuenta que esto puede aumentar los costos o que podemos en una de estas operaciones perder nuestra mercancía. Entonces, aquí es muy importante, es un llamado de atención a todos los importadores u operadores de comercio exterior que tengamos presente que hay una normatividad vigente y que esa normatividad vigente se debe cumplir de manera estricta y de manera rigurosa para evitar diferentes costos o diferentes procesos adicionales que retrasen nuestra operación y que perjudiquen la actividad económica. Espero que esta información haya sido de su interés y que todos los días comprendamos y aprendamos sobre este maravilloso mundo del comercio exterior.